Bueno, vamos a aplicar los conocimientos de trigonometría a lo que se llama resolución de triángulos rectángulos. Vamos a ver distintos casos. Primer caso, vamos a ver donde yo conozco dos lados, un ángulo y un lado. En realidad el otro ángulo ya lo conozco porque sé que el triángulo es de 90 grados. Entonces digo, a ver, tengo este triángulo, es rectángulo, tengo un ángulo recto. ¿Qué datos me dan? Me dan que el ángulo B mide 35, me dan que el lado B, que este lado mide 7,3 y me piden calcular el valor de A, el lado C y el ángulo C. Muy bien, empecemos. Primero, vamos a empezar cálculo de el ángulo C. ¿Sí? Entonces digo, bueno, fácil. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Conozco que este que es recto, o sea que entre estos dos suman 90, significa que C más 35 tiene que ser 90. Ya que 90 más 90 me da 180, que es la suma de los ángulos interiores. Eso significa que, en este caso, C va a ser 90 menos 35, o sea que el ángulo C mide 55 grados. Muy bien. Segundo, vamos a lo que sería el cálculo de A. ¿Sí? O sea, el lado A. ¿El lado A qué es de este triángulo? El lado A es la hipotenusa. Muy bien. Bárbaro. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis de las razones trigonométricas. Recuerden las razones trigonométricas. Seno, opuesto, hipotenusa. Coseno, adyacente, hipotenusa. Tangente, opuesto, adyacente. Entonces, ¿cómo me lo voy a plantear esto? Voy a decir lo siguiente. A ver, ¿qué datos yo conozco? Conozco el ángulo. Conozco este cateto, que ¿qué sería de este ángulo? Este cateto sería el cateto opuesto. Y quiero calcular la hipotenusa. Entonces, conozco el ángulo. Conozco el cateto opuesto, quiero calcular la hipotenusa. Entonces, ¿qué necesito? Necesito una razón trigonométrica que relacione ángulo, cateto opuesto, hipotenusa. Entonces busco y me encuentro con seno. ¿Sí? Entonces, ¿ven? Cada fórmula tiene tres variables, el ángulo y dos lados. Yo para usar una necesito sí o sí conocer dos cosas. Entonces, conozco el ángulo, conozco el cateto opuesto. ¿Qué podría ser? Seno o tangente. Pero como quiero calcular la hipotenusa, voy a usar seno. Entonces, ¿qué voy a decir? Que el seno de 35 grados, ¿a qué va a ser igual? A la medida del cateto opuesto, que es 7,3 sobre la medida de la hipotenusa. ¿Ven? Entonces me quedó una ecuación que tiene una sola incógnita. Porque el seno del 35 lo hago en la calculadora. ¿Puedo hacerlo ahora? Sí, lo que pasa es que como tiene muchos decimales me conviene hacerlo al final, así el error que cometo es menor. Paso, vamos a despejar A, paso la A multiplicando. A por seno de 35 es igual a 7,3, o sea que A es 7,3 dividido seno de 35. Entonces voy a la calculadora, digo 7,3 dividido seno de 35 igual me da 12,73 redondeado con dos decimales. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué me faltaría ahora? Tercero, vamos a lo que sería el cálculo de C. Alguien me podría decir, bueno, ya conozco la hipotenusa, conozco este lado, si aplico el teorema de Pitágoras podría calcular el lado C. Podría hacerlo. ¿Cuál es el problema acá? Que si yo me equivoqué acá, me equivoco también en el cálculo de C. O el error que yo tengo acá, porque tengo un error, lo transmito en este caso también a C, o sea que el error va a ser más grande. Entonces siempre tratemos de trabajar con los datos mientras se pueda, si no, seguramente puedo recurrir a lo calculado. Vamos a calcular C. Entonces hago el mismo análisis. Digo, ¿qué conozco? Conozco el ángulo, conozco el cateto opuesto y quiero calcular C, que sería el cateto adyacente. Entonces,
conozco el ángulo, conozco el opuesto, quiero calcular el adyacente. Busco cuál de las tres razones trigonométricas relaciona opuesto-adyacente. Vendría a ser tangente. Entonces, ¿cómo vamos a plantear? Tangente de 35, ¿a qué es igual? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es 7,3 sobre el adyacente que sé. ¿Ven? Me queda una ecuación con una sola incógnita. En esto no se hagan problemas. Si ustedes a lo sumo plantean otra, les va a quedar dos incógnitas, entonces van a decir, no me sirve, voy a buscar otra. ¿Estamos? Acá lo importante es reconocer cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. En eso tengo que tener cuidado. Después a lo sumo buscaré una fórmula, no me sirve, la tacharé y buscaré otra. Despejo, me queda C por tangente de 35 es igual a 7,3. C es igual a 7,3 sobre tangente de 35. Recurro a la calculadora. 7,3 dividido tangente de 35 me da 10,43. Muy bien, entonces pude calcular en este caso el ángulo que me faltaba y los dos lados que me faltaban utilizando los datos correspondientes.